la parte de las gráficas, ¿no? Pero en este caso de las superficies, pues, ¿no? De las superficies. Muy bien. Entonces, tenemos aquí nuestra PPT. Bueno, ya está en el aula virtual, pero obviamente aquí en la PPT no se explica tal vez la forma en que debemos realizar nuestra gráfica, ¿correcto? En cambio ahora sí lo vamos a hacer, pues, ¿no? Lo vamos a hacer. Una teoría bastante breve, tal vez muchos de ustedes conocen la ecuación cartesiana del plano, ¿sí o no? ¿No? Y también hay una ecuación vectorial, pero como nosotros estamos trabajando en la parte cartesiana, nos interesa solamente este tipo de ecuación. Así como ves, esta ecuación es la ecuación completa, ¿cierto? Se ve ahí, ¿no? Los coeficientes de A, B, C para X, Y, Z y el término independiente, completo, ¿cierto? Pero esa ecuación puede tener algunas limitaciones, sobre todo cuando uno empieza a decir qué pasaría si L es 0 y L diferente de 0, por ejemplo. Porque si tú te das cuenta, no he puesto restricciones para A, B, C y D. Entonces, cuando tú le das algunos valores, esa ecuación cartesiana que aparentemente se ve completa, ahora va a ser incompleta, ¿cierto? Por ejemplo, algunas variantes de eso, ¿no? Vamos a ponerlo acá, algunas variantes. Algunas variantes, listo. Se me ocurre que estos dos sean 0. Ahí está. ¿Y qué estaría ocurriendo? Estaría ocurriendo que la ecuación solamente tiene una variable de las coordenadas, ¿no? X, Y, Z. Solamente está X nomás. Entonces sería bueno saber cómo se grafica cuando la ecuación tiene una sola variable. Si estos dos fueran 0, entonces me quedaría el más D igual a 0. Y solamente tendría una variable, ¿sí o no? Solo que ahora, esa variable, ¿quién sería? Y. ¿Está bien? Si estos dos fueran 0 y me quedaría solamente esta expresión igual a 0, te darías cuenta que aquí solamente me queda una variable, ¿sí o no? ¿Y eso quién sería? Z. Por eso es que lo primero que vamos a aprender es a graficar cuando la ecuación del plano solamente tiene una de las variables. Solo X, solo Y o solo Z. ¿Cierto? Ahí en la PPT está solo X, ¿sí o no? Pero como ahí ya está graficado, yo aquí he querido ponerle solo Y. ¿Cierto? ¿No? Solo Y, ¿no? O como recién estamos empezando, tal vez sería bueno que sea Z, ¿no? Claro. Porque nosotros después cuando vemos el tema de funciones, ponemos z igual a f de x, y, ¿sí o no? Entonces si yo le pongo z, eso sería una función. Sí, está bien. Ya, vamos a ponerle z, ya, vamos a ponerle z. Ponerle z. Ponerle z. Ya, vamos a ponerle z, ¿no? Para que ustedes vean cómo es el dibujo. Ya, muy bien. Pero alguien dirá, profesor, si solamente aparece una variable, también podemos hacer que aparezcan solamente dos, ¿sí o no? ¿Cierto? Por ejemplo, si esto vale 0, me quedaría así. Ya está. Obviamente está incompleto, pero comparado con el anterior, aquí tenemos dos variables, ¿cierto? Y en ese caso estaríamos acá. Dos variables, Iván, ¿no? Dos variables. Entonces aquí vamos a ver cómo tenemos que graficar. Muy bien. Y cuando está todo, o sea, aquí tenemos YZ, y si también le ponemos el X, es ahí donde se llama la ecuación completa, ¿no? La completa. Cuando aparecen las tres variables, ¿no? Las tres variables. Esa es la que conocemos como completa. Muy bien, ya está.
¿Se dan cuenta, no? Entonces lo que nosotros vamos a aprender es inicialmente a graficar ese tipo de planos, ¿correcto? Un dato adicional, ¿no? Cuando solamente aparece solo una variable, es porque ese dibujo es paralelo a uno de los planos coordenados. Y nosotros ya sabemos, que hemos visto anteriormente, que tenemos 8 octantes, ¿sí o no? Y esos 8 octantes, ¿cómo se formaban? Por la intersección de 3 planos coordenados, ¿cierto? Entonces quiere decir que cuando tenemos una sola variable, va a ser paralelo a uno de los planos coordenados. Si tú miras la ecuación, sutilmente te está diciendo a qué plano coordenado es paralelo, ¿sí o no? ¿Qué variable falta? X y Y. O sea que el plano que voy a dibujar va a ser paralelo al plano XY. Si nos vamos a esta situación en particular, el plano XY es como si fuera el piso. Si Z es igual a un número, entonces lo que yo voy a graficar es como si fuera algo similar al techo o algo que está abajo, el sótano, pues, ¿no? Por decir. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que voy a graficar supuestamente, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces vamos a aprender a graficar planos cuando solamente en su ecuación hay una única variable. Solo X, solo Y o solo Z. En este caso está solo Z. ¿Qué debemos hacer? Muchas veces nosotros cuando graficamos tenemos la costumbre de, si estamos en R2, hacemos nuestro plano cartesiano dividido por las rectas, ¿no? El eje X y el eje Y, ¿cierto? Y tenemos la costumbre de darle la simetría, ¿sí o no? Para que se vea más bonito, por decirlo así. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que cuando haces la gráfica, no sé si les ha pasado, a veces tu gráfica está por acá, está. Y este espacio de aquí, y este espacio de acá, y este de aquí, ¿para qué está? ¿Cierto? ¿No? Entonces, también tenemos que tener técnicas para poder centrar bien nuestro dibujo y que se aprecie. ¿Correcto? Mira, no por las puras, este semieje lo he hecho más grande que los otros dos, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Pero por qué? Si estoy trabajando con Z, entonces quiere decir que él tiene la preferencia. Pero el signo, cuando ya está despejado Z, me dice que la preferencia lo tiene la parte positiva. Entonces, por eso es que este eje de aquí lo he exagerado más, para que el dibujo se vea mejor. ¿Cierto? Si aquí fuera -4, entonces esto de aquí tal vez lo pondría hasta aquí nomás, y la parte de abajo lo hago más grande, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? No, eso es lo que tienes que tener bastante cuidado. Si esto fuera X, entonces esto sería pequeño, esto también, y esta parte del semieje positivo lo haría más grande, ¿sí o no? Ya, eso es lo que tienes que tener bastante cuidado, ¿no? Haz bien tu gráfico, ¿no? Haz bien tu gráfico. Muy bien, entonces hacemos lo siguiente. Aquí no necesariamente es bueno trabajar a escala. No es como en R2, ¿no? En R2 tú aquí pones, pues, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Te escala. En cambio aquí no. Aquí a veces no es bueno estar poniendo 1, 2, 3. Tentativamente, referencial. ¿Cierto? Referencial. Entonces, cuando tenemos la ecuación con una variable, ¿qué debes hacer? Despejar la variable. Despeja la variable. En este caso está despejado, pues, ¿no? Ya cuando está despejado, ahora sí vamos a graficar. Mira, ya está despejado ya. Excelente. Está despejado. Listo. Allá también está despejado X, ¿sí o no? Por eso es que de frente se ha graficado, ¿verdad? Muy bien. Una vez que está despejado, vamos a hacer lo siguiente. A ver. Nos vamos al eje Z y nos ubicamos en la posición del 4. ¿Correcto? Muy bien. O sea, acá está. Tentativamente he asumido que aquí está el 4. Perfecto. Listo. Ahora sí, vamos a crear el plano. Ya. Muy bien. Cogemos nuestra regla. Bueno, yo voy a coger mi regla. Y fíjate bien cómo lo vamos a hacer.
¿no? Una idea es la siguiente, trabajar alrededor de este punto que hemos puesto. ¿Qué eje me falta? Mirando aquí, me faltaría X, ¿sí o no? ¿Y cómo es X? Así. ¿Qué más me faltaría? Mirando acá, me faltaría Y, ¿sí o no? ¿Y cómo es Y? Así. ¿Cierto? Entonces, vamos a utilizar esta idea para que a partir de aquí, mediante una simetría, para que se vea bonito mi dibujo, yo voy a trazar los ejes. En otras palabras, me explico. Este eje, tomando este punto como simétrico, voy a trazarlo arriba. Aquí, por ejemplo. Esta misma distancia lo pongo acá. Y lo trazo aquí. Cuando digo la simetría, que se vea, ¿no? Que esta distancia es igual que esta distancia. Ahora voy a trazar este eje. Para que se vea la simetría sería uno acá y otro acá, ¿sí o no? Entonces eso es lo que voy a hacer. Cojo este eje y lo trazo acá. Digamos aquí. Perfecto. Después, para que se vea la simetría, a partir de aquí lo trazo hacia allá. Digamos así. Perfecto. Una vez que ya hice eso, puedo pulir mi dibujo. Tal vez esta línea no es muy oportuna, ni esta de acá. Bueno, yo puedo hacer eso en la pizarra, pues, ¿no? Con mi dedito nomás, ¿no? Ya está. ¿Cierto? Le puedo poner su nombre. Que en este caso voy a hacer su DNI, ¿no? ¿Por qué lo pongo así medio echadito? Para que dé la sensación, pues, ¿no? ¿Cierto? Le puedo tal vez hacer unas pequeñas sombritas acá, pues, ¿no? Para que se vea más realista. De pasadita hacemos hora. Ya está, mira. ¿Se acuerdan, no? Y eso es justamente el plano de ecuación z igual a 4. ¿Correcto? Recuerda bien que habíamos mencionado que la otra idea es la siguiente, ¿no? Como ya tengo aquí el plano XY, entonces cuando z vale 4, es como que estaría subiendo 4 unidades, ¿sí o no? ¿No? Entonces este plano que está aquí estaría subiendo 4 unidades, ¿cierto? Pero si z fuera menos 4, entonces este plano de aquí estaría bajando 4 unidades. Esa idea también es buena, es muy buena también, ¿cierto? Ya está, muy bien. Ahora, cuando vamos avanzando en el curso, va a llegar un momento en que vamos a tener que utilizar las superficies, ¿sí? Para formar los sólidos, donde estas superficies vendrían a ser como la cáscara, ¿no? De una naranja, por ejemplo. Y hay ocasiones en donde en esos problemas te van a decir en el primer octante. Si tú te das cuenta, esta gráfica que he hecho aquí está abarcando los 4 primeros octantes, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría a manera de observación que me diga específicamente primer octante? O sea, voy a graficar esto, pero como observación le pongo primer octante. ¿Cierto? Primer octante. Muy bien. Entonces, esa observación de ponerle que la gráfica debe estar en el primer octante, también nos sirve para que no tengamos que hacer todo este plano representativo y solamente concentrarme en el primer octante. Cuando en el espacio tridimensional tú tengas que graficar varias superficies, ahí es bueno no trazar demasiadas líneas,
porque a veces te puedes confundir, ¿cierto? Entonces sería bueno saber, si yo voy a graficar solo en el primer octante, entonces ¿cómo debería hacerlo? En realidad ahí es un poco más fácil, ¿no? Se haría así. Nuevamente, z igual a 4. Acá está. Listo. Obviamente me está faltando, si estoy mencionando a z, me está faltando x, me está faltando y. ¿Correcto? Pero si es en el primer octante, recuerda que habíamos dicho, en el primer octante, x es esta parte positiva, ¿sí o no? Y es esta parte positiva. Y z es esta parte positiva. Con z no hay problema, porque yo ya sé que es positivo. Como estoy en el primer octante, solamente sería esta parte de x, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. En el primer octante, x es positivo. Acá. Entonces, lo pongo así. Ya está. Y en el primer octante, ¿cómo es y? Positivo. O sea, esto de aquí. Ya está. Coge esta especie de puntos extremos y ahora sí, traza las paralelas. La paralela a él es él. Y el paralelo de él es él. Y eso sería nuestro plano, pero solamente en el primer octante. Si estuviéramos de esta posición, digamos así, entonces esto sería una línea oculta. Algunos a veces prefieren poner líneas ocultas. No está mala. Por ejemplo acá. Si estoy en esta posición, por decirlo así, entonces tal vez esto es una línea oculta, mira. ¿No? O sea, de mi posición acá así. O sea, como veo esta parte, esto no lo veo, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces puedo utilizar también las líneas ocultas, ¿no? Muy bien. Ya está. Después le pongo, tal vez, ya tú utilizas tus colores, pues, ¿no? Pero esto también sigue siendo z igual 4. La única diferencia es que es primer octante. ¿Está bien? Primer octante, ¿no? Profesor, ¿y si fuera el segundo octante? Tú sabes que el segundo octante, si esto es el primero, el segundo octante es el que está a su costado, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero en ese segundo octante, no te olvides. A ver. Acá está. Esta parte de aquí sería el segundo octante, ¿sí o no? Ya. ¿Qué tienes que saber? Que en el segundo octante el x es negativo, ¿sí o no? O sea que está hacia atrás. Entonces, cuando yo quiero graficar en el segundo octante, como yo ya sé que el x está hacia atrás, entonces aquí tendría que hacerlo hacia allá, ¿sí o no? ¿Cierto? Hacia allá, ¿no? Muy bien. Y el y, en el segundo octante, el y positivo. Y el z positivo. Entonces quiere decir que el único que está cambiando es el x. Entonces, si a mí me dijeran graficar este plano, pero en el segundo octante, por decir, no se me ocurre que me piden así. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Igualito, z igual 4, pero en el segundo octante yo sé que x es negativo. Entonces, de ahí para el fondo, pues, ¿no? ¿Y cómo es y? Positivo. Ahí está. Tomamos de manera referencial este punto extremo, y de ahí trazamos las paralelas. Ahí está. Y esto vendría a ser la parte que me están pidiendo, que está en el segundo octante, ¿cierto?
Y sigue siendo z igual 4, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿No? Muy bien. Y así me pueden pedir en un octante en particular. ¿Cierto? ¿Cuál es el mensaje de esto? El mensaje es que a pesar que tú tengas esta gráfica, tú ya más o menos tú mismo debes volverte crítico y preguntarte, ¿no? Si solamente fuera en el primer octante, ¿se da toda esta gráfica? Eso es lo que yo quiero que entiendan. ¿Ah? Porque si yo voy a estar haciendo todos los gráficos posibles, nos va a faltar tiempo, pues, ¿no? Entonces tú tienes que ya más o menos tener esa idea. ¿Ah? Muy bien, excelente. Ya está. Hace unos momentos les dije que más adelante después vamos a ver el tema de funciones, ¿cierto? El tema de funciones, ¿no? Y en ese tema de funciones vamos a hablar de dominio, vamos a hablar de rango. Efectivamente, ¿no? En este caso, cuando z está despejado, es ahí donde vamos a trabajar con las funciones. Más o menos, una idea es, el dominio vendría a ser la proyección al piso, ¿cierto? Y el rango vendría a ser la proyección, en este caso, al eje z. ¿Correcto? No estaría de más por ahí ya más o menos darse cuenta que si tengo esta gráfica y lo proyecto al piso, ¿quién sería el dominio, sí o no? Y si tengo esta gráfica y lo proyecto al eje z, ¿quién sería el rango? Por eso también depende de qué tipo de gráfica estés haciendo. En este caso, cuando tú lo proyectas al piso, te va a salir todo R2, ¿sí o no? Pero si tú lo proyectas al eje Z, la única proyección es el punto 4. ¿No? ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es que la gráfica también nos va a ayudar. Pero eso lo veremos con más detenimiento en funciones. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando esto es X? Es lo que tenemos acá, pues, ¿no? Lo que tenemos acá. Acá está, ¿ves? Cuando es X. Entonces, ¿qué he hecho? El mismo razonamiento, pero ahora en el eje X. Lo que está de rojo es el eje X. Y se ve tal vez un poquito más grande, por decirlo así, ¿no? Pero del eje X, como aquí es positivo, entonces la parte positiva es la que se está haciendo más grande, mira. ¿Se dan cuenta, no? La parte positiva es la que se está haciendo más grande, ¿no? Muy bien. Cuando ubico este 4, ¿qué me está faltando? El Y. Miro el eje Y. ¿Cómo es el eje Y? Así. Tipo diagonal se ve acá, pues, ¿no? Por eso es que lo estoy poniendo una diagonal arriba y una diagonal abajo. Pero para que se vea más bonito a veces es bueno que sea simétrico, pues, ¿no? Tal vez por aquí se vería mejor la simetría. Para que se vea más presentable, por decirlo así, ¿no? Muy bien. ¿Qué más me está faltando? Z. Por eso es que a partir de acá he puesto un Z, un eje Z, a derecha y a izquierda. Y después he formado la superficie. ¿Se dan cuenta, no? Si aquí fuera el Y, entonces tendría que graficarlo aquí, el 4. Trazo el Z, trazo el X arriba, el X abajo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces así tenemos que hacerlo. ¿Ya? Muy bien, excelente. Ahora sí, vamos al otro tipo de plano. Solo una variable. En cambio aquí, solo dos variables. O en otras palabras, falta una variable, ¿sí o no? Falta una variable. Muy bien. En este caso, ya la técnica es diferente, ¿no? La técnica es diferente. Si tú te concentras en estas dos variables, es como si estuvieras trabajando en un plano nada más, ¿cierto? ¿Qué tipo de plano? En el plano XZ. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a suponer que solo voy a graficar en el plano XZ. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ubicar aquí el plano XZ, ¿sí o no? Acá está, mira. El plano XZ. Está formado por el eje X y el eje Z. Perfecto.
Entonces, ahí es donde voy a graficar, ¿cierto? Ahí lo voy a graficar. Un dato adicional. Como la gran mayoría empezamos y nos acostumbramos a graficar en R2, ¿cierto? A veces algunos estudiantes, no está mal la idea, no vamos a decir que está mal. Todo depende de cada uno cómo lo enfoque, ¿cierto? Todo depende de cada uno cómo lo enfoque. Entonces algunos, cuando les hablan de plano, entonces ponen su plano, pues ¿no? Ahí está. Un eje horizontal y un eje vertical. Muy bien. Normalmente para nosotros eso sería el XY, ¿sí o no? Pero basados en estas variables, esto sería el X y esto sería el Z. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, profesor, ¿puedo graficarlo ahí? Claro, grafícalo. Esta es una línea recta en este plano. Y graficar una recta es sencillísimo, ¿sí? ¿No? Es sencillísimo. Entonces lo graficamos. A ver, vamos a graficarlo. A ver, si X vale 0, Z vale 2. 1, 2. Ya está. Por otro lado, si Z vale 0, X vale menos 3. Ahí está. Entonces, trazamos. Y nos damos cuenta que en el plano XZ es una línea recta. ¿Está bien o no? Muy bien, ya. Pero tú lo ves así porque está de manera frontal. Pero cuando nos vamos acá, no vamos a pretender que, así como lo estoy viendo, aquí también va a ser igualito, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Por qué razón? Porque aquí da la sensación de que tu plano XZ está medio así en diagonal, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces tenemos que tener cuidado ahí. Profesor, ¿pero puedo hacer esto y después pasarlo acá? Sí se puede. Pero lo ideal sería que lo hagas de frente para que ganes tiempo. ¿No? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces hacemos lo siguiente. Nos concentramos en el plano XZ y decimos, si Z vale 0, X vale menos 3. ¿Dónde estará el menos 3? Más o menos aquí, por decir. ¿No? Aquí va a estar el menos 3, por decir. Ahí lo pongo. Menos 3. Ya está. Muy bien. Ahora quiero hallar Z. Entonces, X vale 0. ¿Y Z cuánto sería? 2. Vamos a poner, a ver, 1, 2. Acá vamos a suponer que está. El 2. Ya está. Muy bien. Excelente. ¿Y ahora qué hago? Como estoy trabajando en ese plano, trazo la recta, ¿no? Trazo la recta. Muy bien. Entonces trazo la recta acá. Bueno, lo trazo. Ya está. Y ahora viene lo interesante. Pero cuando estás en el espacio tridimensional, no significa que voy a trabajar con estas dos variables, ¿sí o no? Tengo que trabajar con las tres. ¿Quién falta? Y. La pregunta es, ¿se sobreentiende que Y es 0? Y la respuesta es no. ¿Qué se asume? Que Y es todos los reales. Muy bien. Ya, ahí viene la parte interesante. ¿A qué bien? Entonces Y es todos los reales. ¿Qué significa eso? Que si Y es todos los reales, geométricamente como decir todo esto es Y, entonces quiere decir que esta línea en el plano XZ se va a mover como indica Y, o sea, así. Así se va a mover, ¿cierto? Entonces, para hacer nuestro gráfico se sugiere lo siguiente. Vamos a tomar unos puntitos extremos. ¿Quién falta? Y. Entonces muévelo como indica el eje que está faltando. Entonces lo mueves. Muy bien. Entonces cogemos aquí. Como este eje es horizontal, lo movemos así. A ver, vamos a moverlo así. Listo. Lo movemos así. Procura salvar la simetría. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Eso se hace para que el dibujo se vea bien, ¿no? Se vea bonito. Listo. Ya está. Aquí lo moví como Y que está faltando. Ahora me voy a este punto y también lo voy a mover como Y, ¿no? Lo voy a mover como Y. Entonces lo movemos como Y. Procura salvar la simetría. 1, 2, 3. Aquí también. 1, 2, 3, ¿no? Ya está. Listo. Ahora sí. Cuando voy a hacer este trazo del lado izquierdo y voy a hacer este trazo en el lado derecho, entonces ahí te vas a dar cuenta que inicialmente la recta que lo hice en el plano XZ lo estoy moviendo como la variable que está faltando, ¿cierto? ¿No? Lo estoy moviendo así. Técnicamente eso sucede también cuando aquí no necesariamente es una recta, puede ser una curva y se mueve como en Y. Eso es lo que se conoce después como una superficie cilíndrica, ¿cierto? ¿No? Una superficie cilíndrica, ¿no? Vamos a tener una curva y vamos a tener una recta, ¿no? Que hace que se mueva, ¿no? Ahí ya intervienen pues las definiciones de la curva generatriz, ¿cierto? La directriz, cómo se va a mover. Cuéntalo, ¿no? Muy bien. Pasen. Ahora sí, ya ves, ya tenemos nuestro dibujo. Acá está, ¿ves? ¿No? Aquí está, ¿cierto? Le podemos poner, si tú deseas, algunas sombritas. Ya está. Y eso vendría a ser pues tu superficie, ¿no? No olvides de ponerle su nombre. Aquí, lo podemos poner acá. Listo. Ya está. Muy bien. Cuando veamos, ya más adelante, pues, ¿no? A veces para hallar el volumen de un sólido, ¿sí? Que está limitado tal vez por un plano de esa forma y lo cruza un plano en diagonal. Por eso es que debemos saber reconocer cada una de esas superficies. Muy bien, ya está. En realidad estos dos son fáciles de graficar. En cambio, cuando es completo, no es tan fácil a veces. ¿Por qué razón? Porque poner una representación bastante grande de ese dibujo no se puede a veces realmente. Hasta el mismo graficador a veces no lo muestra bien. Pero lo que sí podemos hacer es una parte de él, al menos podemos tener una idea para saber cómo es el tipo de inclinación que tiene. ¿Y eso cómo lo hacemos? Intersectando con los ejes. Normalmente, cuando tenemos la ecuación del plano completo, entonces la técnica que se usa es la intersección con los ejes, ¿cierto? Por eso acá le he puesto, mira. ¿Verdad? ¿Y qué hemos dicho? Para poder hallar la intersección, se tiene que trabajar con la ecuación. Yo no voy a decir eje X, no, necesito su ecuación. ¿Qué habíamos mencionado? Que el eje X, un punto cualquiera de él, se caracteriza porque Y, ¿cuánto va a ser? 0. Y Z, ¿cuánto va a ser? 0. El único que se va a mover en realidad es el punto en X nada más, ¿no? Entonces, muy bien, lo ponemos acá. X, Y y Z, ¿cuánto van a ser? 0. De esa forma, cuando me voy a intersectarlo con este plano, entonces ahí voy a saber cuál es la intersección con el eje X, ¿no? Si Y y Z vale 0, perfecto. Entonces X vale 3. Oh, muy bien, entonces aquí X es 3. Me voy acá, estoy en el eje X, ¿no? Y me ubico en el 3. Ya está. Eso es lo que tengo que hacer. Muy bien. Si quiero intersectar con el eje Y, tú ya sabes ya, ¿no? En el eje Y, X ¿cuánto vale? 0. ¿Y Z cuánto vale? 0 también, ¿no? Entonces acá le pongo X, Z, 0.
¿Se cuenta, no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que esto es 0, esto es 0 y y vale 2, pues, ¿no? Y vale 2. Entonces me voy al eje y ubico el 2. Vamos a suponer que aquí está el 2. 2. Ya está. Y bueno, por último el eje Z, ¿no? Entonces el eje Z acá lo ponemos, pues, ¿no? X vale 0, Y vale 0. Ya está. Muy bien. Entonces si estos dos valen 0, Z vale 2. Pues, ¿no? Vamos a poner acá. Para que se vea un poquito grande, voy a poner aquí el 2. El 2. Ya está. Y con eso, ¿qué está ocurriendo? Que si nos enfocamos en el octante, ¿no?, que estoy usando, entonces yo digo, a ver, ¿qué octante es? Aquí esta parte, positivo X, positivo Y, positivo Z, primer octante. Entonces lo que vamos a obtener es más o menos una especie de placa triangular, ¿no? Una placa triangular. ¿Y cómo obtenemos esa placa? Simplemente uniendo los puntos. Entonces vamos a unirlo acá. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cuando yo quisiera tener, digamos, un dibujo un poco más grande, por decirlo así, ¿no?, de este plano, que podría ser así más o menos, entonces al menos tengo la idea que cuando se intersecta con el primer octante, entonces tiene esta forma de intersección, ¿cierto? Y por eso es que aquí, miren, así debe ser el dibujo. ¿Está bien? Así debe ser el dibujo, ¿no? Y justo estos puntitos que está acá, si tú lo unes, es lo que forma pues una placa triangular, ¿no? Una placa triangular, ¿cierto? Pero si yo lo pongo así, como que el dibujo no me convence, más bien parece un rombo que estuviera en el plano, ¿sí o no? Pero recuerda que esto es tridimensional. Entonces, en estos tipos de problemas, por eso se prefiere a veces hacer solamente una muestra. Esta es una muestra. ¿Y por qué es una muestra? Porque solamente es la parte del primer octante. Legalmente el dibujo tendría que ser, pues, como está ahí, ¿no? Tal vez por acá tendría que hacerlo más grande, ¿no? Más grande mi dibujo. Pero con esto ya tengo una idea de cómo está pasando, ¿sí? ¿Se dan cuenta, no? Otro detalle importante. El hecho que le ponga aquí estas líneas continuas no significa que realmente ese es el gráfico, ¿ah? Mucho cuidado. ¿Qué significa? Que esto sigue. ¿Se dan cuenta? Eso sí hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Lo que se muestra aquí es solamente eso, una muestra, nada más. ¿Cierto? Porque eso sigue, ¿no? Es como cuando yo grafico esto, no significa que es de aquí hasta acá, ¿sí o no? Se sobreentiende que eso sigue. Ya, eso hay que tener cuidado ahí, ¿no? Muy bien. Igualito acá. Igualito acá. Esto sigue. Se sigue expandiendo. ¿Eh? Se sigue expandiendo. En cambio, cuando está limitado por el octante, ahí la cosa cambia, ¿sí o no? Aquí se sigue expandiendo. Aquí se sigue expandiendo. ¿Se puede expandir para acá? No puede. ¿Cierto? Porque está en el primer octante. ¿Se acuerdan? Entonces, eso es lo que hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? Muy bien. Una vez que hemos aprendido a graficar los planos, sean incompletos o sean completos, ahora sí ya vamos a pasar a graficar cuando tenemos curvas, ¿no? Cuando tenemos curvas, ¿no? Entonces,
Cuando tenemos esas curvas, ahí sí, lo primero que vamos a aprender es a graficar las superficies cuádricas. La primera, ¿no? En este caso que sería pues el elipsoide. Bueno, sí también es una cuádrica, ¿no? Pero la esfera, ¿no? Es la más conocida, ¿cierto? La esfera, ¿no? Entonces vamos a aprender a graficar la esfera. Muy bien, ya está, listo. Ya, voy a tener que borrar la pizarra para poder hacer la siguiente parte. No, muy bien. Vamos a ver acá. Le falta una variable, ¿sí o no? Miren, sus ecuaciones. ¿Qué le falta? Z. ¿Qué le falta? Y. Si nosotros hemos entendido bien esta lógica, en donde le faltaba una variable, justamente esa variable que le falta le daba el movimiento para que se genere la superficie, ¿sí o no? Entonces, ahí es idéntico. Primero, quiero saber esta línea, considerando el plano XY, ¿cómo es su gráfica? Entonces yo digo, ya, si es en un plano, entonces esa línea es la gráfica de la función logaritmo, ¿sí o no? ¿Cierto? Muy bien, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Me voy al plano XY. Voy a bajarlo un poquito más. Ahí está. Ahí está. Plano XY. Y es ahí donde tengo que dibujar esa línea. ¿Cierto? ¿Y esa línea quién es? El logaritmo. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Como tenemos metido en nuestra cabeza que todas las gráficas se hacen en el plano XY, a veces es difícil creer que esta línea que está de color negro efectivamente es la que corresponde a la gráfica de la función logaritmo. ¿Cierto? ¿Pero por qué? A veces, ¿por qué es difícil de creer? Porque no nos acostumbramos a que ahora el plano XY, que siempre lo veíamos así en la pizarra, ahora esté en el piso, ¿sí o no? Y es ahí donde debemos tener más cuidado. ¿Cierto? Debemos tener más cuidado, ¿no? Muy bien, ya, vamos a hacer acá superficies cilíndricas, ¿ya? A ver, ya borramos, ¿no? Ya borramos, ya. Listo, ya borramos. Necesariamente, escuchen bien, una de las variables tiene que estar despejada. ¿Por qué razón? Porque cuando tú graficas líneas en el plano, ¿no? Hay líneas que se ponen pues como la gráfica de una función, y en ese caso está despejado Y, pero hay ocasiones en donde esas líneas no necesariamente tienen que estar despejada una variable, ¿sí o no? Por ejemplo, la circunferencia, ¿cierto? Ninguna de las variables está despejada, ¿no? La elipse, la hipérbola, ¿correcto? Ya, entonces, por ahí empecemos. Bueno, aquí está despejado, ese es un caso particular, ¿no? Representa la gráfica de una función, pues, ¿no? Cuando se trabaja en R2. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando queremos graficar una superficie? Primero, reconocer qué tipo de superficie es. Entonces yo digo, le falta una variable. Es una superficie cilíndrica, ¿cierto? Muy bien, por ahí comenzamos, ¿no? Segundo, una vez que ya he identificado, entonces sería bueno saber si estuviera en el plano, como indican las variables que están ahí, en este caso en el plano XZ, ¿cómo sería esa línea? ¿No? Esa línea. Entonces me voy acá, me voy aquí. Para tener una idea, me voy aquí. Este es el plano. Tengo la variable X y Z. O sea, estoy en el plano XZ, ¿no? Muy bien. Pero eso es como si estuviera en el plano XY, pues, ¿no? ¿Esta línea qué cosa es? Una parábola, ¿cierto? Una parábola que se abre en el eje Z. Pero cuando decimos que se abre, puede ser, en este caso, como Z es vertical, para arriba o para abajo, ¿sí o no? Pero acá me dice para abajo. ¿A partir de dónde? De su vértice, ¿sí o no? ¿Cierto? De su vértice. Muy bien. Perfecto. Y además es par. O sea, es simétrica al eje vertical, ¿sí o no? ¿No? Muy bien. Listo. Hallamos su vértice. Cuando X vale 0, entonces Z vale 4.
a poner que aquí está el 4. Como es para abajo, vamos a hacer un bosquejo nomás. Cuando yo digo un bosquejo es porque no estoy tan interesado en esta parte, por decirlo, ¿no? Es un bosquejo, ¿correcto? Lo que sí observo es las características, ¿no? Que se abre hacia abajo y que es simétrico, ¿no? Es simétrico. Muy bien. Y si yo quisiera darle más precisión, bueno, yo sé que esto de aquí vendría a ser menos 2. Y esto de aquí vendría a ser 2, ¿sí o no? No, si quiero darle más precisión al dibujo. Muy bien. Ya está. Pero eso sería cuando yo asumo que estoy graficando esta línea en el plano XZ. Pero estoy en el tema de superficies, ¿cierto? Entonces ahora me tengo que ir al espacio tridimensional, pues, ¿no? Me voy al espacio tridimensional. Vamos a ponerlo acá. A ver, aquí vamos a ponerlo. Y acá. Muy bien. Entonces ahí te vas a dar cuenta cómo va a cambiar la perspectiva cuando lo grafique acá, ¿no? Muy bien. Ya está. Ya no lo voy a ver así de frente, ¿sí o no? Dependiendo cómo se ve aquí el plano, en este caso el plano XZ, ya está. Entonces eso de ahí se va a ver así más o menos medio inclinado, ¿sí o no? Así se va a ver. Ya, muy bien. Entonces vamos a poner acá la línea. A ver, vamos a poner que aquí está el 4. 2. Ahí es para la derecha. Aquí 2 es hacia adelante, ¿sí o no? ¿No? Hacia adelante. Muy bien, entonces vamos a ponerle acá una especie de simetría para que se vea bien mi dibujo. Ya está. Entonces, esto sería 2 y esto sería menos 2. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestra gráfica se va a ver media chuequita, ¿no? Media así, en diagonal, ¿no? Ah, y obviamente esto sigue, pues, ¿no? Esto sigue. Ya está. ¿Se dan cuenta? ¿No? Ahí está, ¿cierto? ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que, basándonos en esta idea, aquí me faltaba el Y, ¿sí o no? Y como el movimiento de ese eje de referencia es horizontal, entonces yo hice este movimiento, ¿verdad? Aquí voy a hacer lo mismo. Vamos a coger unos puntos referenciales, este punto de acá, el vértice, y este punto de aquí. Y como me falta Y, entonces lo voy a mover como indica ese eje que me falta. Así. ¿Cierto? Siempre procuro guardar la simetría para que se vea bien el dibujo. Entonces coges tu regla, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. 4, 5 vamos a ponerle. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Entonces acá también le ponemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para que se vea bien mi dibujo. Ya está. Ahora sí. Listo. Ya está. Lo mismo lo hago para el otro punto referencial. Este punto de acá. Entonces también hago lo mismo. Lo muevo como el eje Y. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Y aquí también. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí. Como digo, siempre procurando guardar la simetría, ¿no? Para que el dibujo se vea bonito, pues, ¿no? Para que se vea bonito. Muy bien. Y aquí también. Guardando la simetría. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Acá. Y aquí también. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente.
Claro que cuando lo ponemos así, no se ve el movimiento, pues, ¿no? Pero ahora le vamos a dar el toque sutil. Ya está el primero ya, ¿cierto? Con cariño. Hasta el segundo ya. ¿Se acuerdan? Muy bien. Si estamos en esta posición frontal, esto no se ve. Esto tampoco. Esto sí se ve. ¿Sí o no? Así se ve. Muy bien. ¿Qué más no se vería? Esa línea del fondo. Esta de acá. Mejor. Muy bien. ¿Qué más? Lo sombrea, le das vida a tu dibujo. Traes tus colores, tu acuarela, tus crayolas, pues, ¿no? Que sea bonito el dibujo. Ya está. Entonces tu examen tiene que ver bonitos dibujos, ¿ah? No quiero dibujos feos, ¿ah? Bonitos. ¿Ah? Muy bien. Ahí está. ¿Ya ven? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando uno grafica, también tiene que tener técnica, ¿no? Tiene que tener a veces también paciencia para hacer el dibujo. ¿Correcto? Y no es necesario hacer un montón de dibujos. Teniendo la idea de saber reconocer que es una superficie cilíndrica, ya está. Muy bien. Bueno, aquí sí se ha puesto unos dibujitos un poquito más alucinantes, pues, ¿no? Por ejemplo, justo el que está ahí, ¿no? A veces cuando se ponen los dibujos, ¿cierto? Sobre todo en R3, ¿no? Sobre todo en R3 más que todo, ahí. Cuando yo veo esa superficie, tal vez puedo cometer algún error de pensar que esa superficie solamente se está considerando del plano XY hacia arriba, ¿sí o no? ¿Se das cuenta? No. Pero eso solamente se ha puesto a manera de presentación, por decirlo así. Porque si tú sabes qué cosa es una superficie cilíndrica, te darás cuenta que ahí, ¿quién está faltando? Z, ¿sí o no? Entonces, legalmente el dibujo le falta su otra mitad, ¿sí o no? Ya, a eso me refiero. Le falta su otra mitad. Por eso es importante que conozcas bien la teoría para que en las superficies, a veces, los libros pueden poner solamente una parte del dibujo y tú crees que eso lo es todo. No es cierto. ¿Ya? A veces no es así. Muy bien. Si queremos hacer algo similar a esto, ¿verdad? Entonces tal vez una primera idea es cómo es la línea, bueno, en este caso una curva, si estuviera en el plano XY, ¿sí o no? ¿No? Entonces por ahí empezaría, ¿no? Por ahí empezaría, ¿no? Ya está. Entonces aquí sería X por esta variable y aquí sería Y. Y hago un bosquejo, no trato de hacerlo preciso, por decirlo así, ¿no? Hago un bosquejo. Muy bien. Entonces, cuando X vale aquí 1, Y vale 0. Vamos a suponer que aquí está el 1. Entonces tiene una asíntota vertical por la derecha nada más, ¿no? Y es algo más o menos así. ¿Está bien o no? Es un bosquejo, ¿no? Un bosquejo. Muy bien. Ya con esa idea, ahora me voy
al espacio tridimensional. ¿Cierto? Ya con esa idea ya, ¿no? Muy bien. Entonces me voy al espacio tridimensional. Listo. Dibujamos acá. A ver aquí. Ya está. Voy al espacio tridimensional. Ya está. Ahí está. Muy bien. Me voy ahí. Perfecto. Algunos justamente tienen ese problema, ¿no? Cuando lo ven así, están en confianza porque es como le han enseñado, por decir, ¿no? El problema es cuando lo van a pasar acá. Aquí es el problema. Pero en realidad no debe haber ningún inconveniente, ¿cierto? Por ejemplo, este punto es muy importante, ¿sí o no? ¿Cierto? Es el punto de corte en el eje X, ¿verdad? Entonces, si a partir de aquí una unidad, entonces vamos a suponer que aquí está la unidad, aquí. Listo. La parte asintótica de la gráfica es para el y negativo, ¿sí o no? ¿No? Esta es la parte negativa del y. Esta es la parte positiva. Esta es la parte negativa, ¿sí o no? O sea que aquí es donde aparece esta colita. Acá, acá. Mira. Hombre que en el examen esto choque. Ah, hombre que choque. No, nada que jajaja, en serio. No tiene que chocar. ¿Ya ves? Entonces ya estoy graficando esta parte de acá, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta, no? Así como está acá en el dibujo. ¿Ves? Mira, esta parte de acá, la que estoy graficando. Muy bien. Y luego me faltaría esta parte de acá, normal. Lo pongo así, por ejemplo, ¿no? Si quiero. Ya está. Listo. ¿Ya ven? Ahora sí. Una vez que ya tenemos eso, ¿no? Una vez que ya tenemos eso, ahora sí yo puedo decir, ah, ¿qué me está faltando? Me está faltando Z. Entonces tomo un punto referencial. Aquí, tal vez si esto lo hago un poquito más larguito por acá. Un poquito más larguito por aquí. Entonces me doy cuenta que justo por aquí, digamos, este punto va a generar el Z también, ¿no? Como un punto así donde se está quebrando, por decirlo así, ¿no? Muy bien, ya está. Ahora sí, ¿qué me falta? Z. ¿Qué te he dicho? La simetría es bueno para que el dibujo se vea bonito, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces cogemos un punto referencial que es este de acá. Esto de aquí por el momento lo voy a borrar, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué hago? A ver, 1, 2, 3, 4. Ya 4 nomás, ¿ya? 4 nomás. 1, 2, 3, 4. Listo. Trazamos. Ahí está. Ahí está. Trazamos el otro punto referencial. Mira, este de aquí también es como un punto referencial. Entonces acá lo ponemos aquí. Ya está. 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ahí está. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Está bien. Ya a esta hora a veces el hambre hace que uno se confunda ahí. Ya está. 4. Muy bien. Este tal vez ya no, ¿sí o no? ¿No? Este tal vez ya no, ya no es tan referencial. Este sí. ¿Cierto? Este de acá sí. ¿Por qué razón? Porque ya lo está... Cuando voy a hacer todo, ¿no? Ese va a estar por el otro lado. No es tan relevante. Ahí está. 4. 1, 2, 3, 4. Listo. Acá también 4. 1, 2, 3, 4. Ya está. Hasta acá. 4. Ahí está. Muy bien. Ahora le das el toque del sabor nada más, ¿no? Vamos a ponerlo acá. A ver.
Ahí está uno. Y acá le ponemos el otro. Ya está. Eso no se ve porque está así arqueado, ¿sí o no? ¿No? Ya está. ¿Te das cuenta, no? Así nos queda nuestro dibujo, ¿no? Muy bien. Aquí solamente está, como decir, el 50% nada más, ¿correcto? Faltaría la parte de abajo. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya ves? Entonces, así me tienes que hacer tus gráficos bonitos. Ya, no quiero gráficos feos. Bonitos los gráficos. Ya. Muy bien. Mañana es feriado, puedes practicar, ¿sí o no? Puedes practicar. Muy bien. Ya está. A veces es un poco, ¿no? También de verdad, ¿no? De criterios de dibujo, pues, ¿no? Perspectivas, todas esas cosas, ¿no? Llevar tal vez algo de dibujo técnico no estaría nada mal, ¿no? Nada mal, ¿no? Muy bien. Un prerequisito, ¿no? Muy bien. A veces me gustaría sacarles a uno por uno para ver el pulso del estudiante, ¿no? ¿No? Algunos unos pulsos que tienen, una muerte son. Muy bien. Ya está. ¿No? Muy bien. Listo. Por ejemplo, aquí, ¿esto qué cosa es? Esto es una hipérbola rectangular en el plano XZ, ¿sí o no? ¿Cierto? Se abre a nivel de Z. ¿Cierto? En este caso, si estamos en el plano XZ, Z sería el vertical, pues, ¿no? Oh, muy bien. Por eso es que acá está, ¿ves? ¿verdad? Pero ese dibujo de ahí también esconde algo. No se ve las asíntotas, ¿no? Y tú sabes de tus conocimientos de cónicas que las hipérbolas tienen sus asíntotas. Sino que al ponerlo ahí, la pregunta es, cuando está en R3, si trazo las asíntotas, ¿siguen siendo rectas o no? Planos, muy bien. O sea que ahí tendríamos planos asintóticos, ¿no? Planos asintóticos. Pero si nosotros ponemos el plano asintótico, ya como que el dibujo pues se va a distorsionar un poco porque va a tener muchas cosas. Y tú sabes que la asíntota no forma parte del dibujo en sí. Por eso que se pone con líneas segmentadas, ¿sí o no? No, solamente es como una indicación que de aquí no te tienes que pasar. ¿Cierto? ¿No? Al igual que el logaritmo que hemos hecho acá. En realidad esta asíntota no forma parte del dibujo en sí, ¿no? Pero me indica que la gráfica que sí forma parte no lo va a intersectar en el infinito, ¿sí o no? ¿Por qué digo en el infinito? Porque una asíntota, ¿sí? Algunos dicen, no, la asíntota nunca intersecta la gráfica. Esa idea hay que tener cuidado, ¿eh? Mira, hay una asíntota oblicua, sí, y está intersectando a su gráfica. O sea que no es asíntota, sino que ahí viene el detalle. Cuando tú hablas de asíntota, nos referimos muy en el infinito. Ahí me refiero. ¿Muy en el infinito se intersecta? No, no se intersecta. Por eso es que cuando tú trabajas con asíntotas, trabajas con el límite al infinito. ¿Se acuerdan, no? Entonces, lo correcto es decir, ¿no? Muy en el infinito, las gráficas no se intersectan. Aquí, ¿estoy trabajando en el infinito? No.
Aquí sí, porque cuando yo hago la proyección a nivel del dominio, por decir así, aquí el x se va al infinito. Y aquí, si hago la proyección, el x se va al menos infinito. Ahí sí tiene sentido hablar de asíntota. ¿Cierto? Muy bien. ¿Se dan cuenta, no? En cambio, cuando es vertical, aquí en el infinito, acá no hay nada. Pero acá, sí. Muy en el infinito, no se intersecta. ¿Ya ven? O sea, esas ideas tenemos que tenerlo bien clarito, ¿no? Bien clarito, ¿no? Muy bien. Ya está. Perfecto. Entonces, aquí en realidad faltaría trazar, si estamos en el plano XZ, aquí una asíntota en diagonal y aquí la otra asíntota. ¿Sí o no? Pero ya no lo trazamos para evitar tener muchas líneas que al final pues podría opacar la superficie que yo quiero graficar. ¿Cierto? Basado en la experiencia del de acá, a esa gráfica le falta algo, ¿sí o no? La otra mitad, ¿no? Muy bien, le falta la otra mitad. Claro, en este caso, ¿por qué razón? Porque como no hay restricción, se sobreentiende que el y que está faltando es todos los reales. Pero si acá pusiera coma y mayor o igual que 0, entonces esa sería la gráfica correcta. ¿No? Eso sería, ¿correcto? Y así lo vamos a ver en el tema de funciones. Ahí va a haber condiciones. A veces x es menor o igual que 0. A veces y es mayor o igual que 0. ¿Cierto? Entonces por eso también tenemos que ir imaginándonos de esa forma. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ya, ahora sí. Ahora sí voy a pasar lista. ¿Ya? Ahora sí voy a pasar lista. Muy bien.